Aló, aló. Yo le paso la palabra a usted. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, estimado público presente de forma virtual y en esta sala de actos de la Academia Panameña de la Lengua. Les damos la bienvenida al acto en homenaje al pensador Andrés Bello en la conmemoración de los 158 años de su deceso. Para iniciar este acto, cedemos la palabra a don Aristides Royo, director de la Academia Panameña de la Lengua. Muy buenas noches a todos y que sean bienvenidos. Profesora Dalva Batista es la directora de la Convención Andrés Bello en Panamá. El señor Pablo Segura, que viene por cónsul de Chile en Panamá, así es, señores académicos. Y bueno, tenemos el gusto de tener aquí a la directora de la Academia de Guatemala, eh, Raquel Montenegro, nuestra subdirectora Margarita y Modesto Tuñón, académico, y Damaris Serrano, una gran amiga que es también académica de la Academia Panameña de la Lengua y con quien siempre estamos en reuniones y nos hace, aunque trabaja en la Universidad de Wright en Estados Unidos, las actividades que realizamos en esta academia. Y bueno, bienvenidos todos, señora embajadora de Guatemala. Y decirles que ha sido un día complicado hoy. Yo me voy a tener que retirar en un momentito porque me he salido de una reunión y voy a tener que regresar a ella. Cosas que son de otro oficio que yo desempeño, aparte del de dirigir esta academia. Eh, y tengo alguna preocupación. No quisiera hablar de Bello, porque hablamos tanto de Bello ahora que son sus 158 años de su fallecimiento. Es una figura maravillosa para todos los latinoamericanos, porque además él fue muy latinoamericano. Cuando hizo su principio de gentes, que luego se llamó, y en buena hora, principios de derecho internacional, estaba pensando en América. Primera obra americana sobre el derecho internacional. Hizo la gramática de Bello y también la hizo pensando en los americanos, pensando en los chilenos, pensando en los venezolanos, pensando en nosotros, es decir, su América querida. Sé que, pero yo quisiera hablarles de otra cosa. ¿Cómo podríamos hacer para influir en el pensum de estudios de nuestras escuelas para que la figura de Bello fuera más conocida? Confieso que cuando yo estaba en la escuela primaria, no nos hablaron nunca de Bello, no nos mencionaron a Bello, pero sí se nos mencionaba a Sarmiento. ¿Quién sabe? Porque las maestras se sentían muy identificadas con un señor que fue maestro y luego fue presidente de la Argentina, y a Bello se le veía como un hombre con una enorme cultura, con una gran sabiduría, porque yo creo que ha sido quizás el más grande sabio que ha tenido América. Y cuando digo sabio, es de esa gente que ya no hay, ya no existen, porque tienen una cultura, vamos a llamarla universal, aunque la de él estaba enfocada más en su continente amado. Sé que, pero yo siento que la figura de Bello todavía, si uno entra en un aula escolar y pregunta por Bello, es difícil que los estudiantes acierten a saber quién fue Bello. Bueno, nos ha pasado con Justo Arosemena en una charla que me pidieron que diera en una universidad, ni menciono el nombre. Yo tropecé en mis palabras con el nombre de Justo Arosemena y noté que, noté que no sabían y pregunté y no sabían nada de eso. Entonces, estamos fallando todavía en nuestro país en dar a conocer algunas figuras americanas de gran prestigio que las hemos tenido. Esa misma figura de Sarmiento, la figura, bueno, no voy a llegar a tanto, pero figuras como Octavio Paz. ¿Qué latinoamericano, qué panameño que estudie
que estudien bachillerato aprende a conocer quién fue Octavio Paz. Sabrán de Gabriel García Márquez porque a lo mejor, bueno, porque ha sido más popular, sus índices de ventas han sido enormes, los dos fueron premio Nobel, pero estamos todavía en nuestro pensum escolar, en nuestros estudios, todavía yo creo que nos falta más abarcar grandes figuras de otros países. Y eso es algo que yo creo que en algún momento dado vamos a tener que insistir, insistir. Eh, yo, bueno, la ministra de Educación la veo todas las semanas y le voy a conversar sobre esto, lo que significó Bello y sigue significando para nosotros. Eh, yo no sé qué biografía es la que uno tendría que recomendar, la de Luis Bocas con Z, la de Amunátegui, que es una muy antigua, y a mí me encantó la de Rafael Caldera, la del presidente de Venezuela, mucho antes de ser presidente, porque la escribió por ahí por los años 35. Qué bonita biografía, porque no solamente cuenta la vida de Bello, sino el valor que para él, que era un joven entonces político y escritor, tenía la figura de Bello y el gran significado. Sé que yo no hablo más de Bello, pero ojalá que nos animemos los académicos para conversar con la gente del Ministerio de Educación, porque se está leyendo mucho menos en las escuelas en términos generales y porque no hemos reconocido lo suficiente figuras como la de Bello. Bueno, y finalizo diciendo que eso también nos pasa con gente de nuestro país, con gente de nuestro país, que no saben quién fue o qué hizo Guillermo Andrés, que fue el hombre que más fomentó la cultura en la recién nacida República de Panamá y durante los años que vivió hasta 1940. No conocemos mucho lo que hizo Ricardo J. Alfaro y solo se le ve como que, bueno, que el Quelo Alfaro, un tratado que naufragó y que fue presidente de la República por un año, pero se desconoce el valor literario que tuvo Ricardo J. Alfaro en Margarita. El otro día me encontré con una silla que decía silla, no me acuerdo si era la J o la letra Ricardo J. Alfaro. Está aquí la silla, yo no la había visto. Pero ahora como estamos limpiando un pequeño salón que vamos a destinar a la sala de lectura de los académicos para que vengan por aquí cuando tengan que leer, investigar. Y ahí está la silla de Ricardo J. Alfaro, un eminente jurisconsulto, pero también un buen biógrafo, un buen literato también. Así es que demos a conocer nuestros valores, pero celebramos esta noche un gran valor americano que fue Andrés Bello. Era un hombre tan inteligente, pero tan inteligente que puso a un lado la política, porque tuvo tentaciones del propio Simón Bolívar, que lo quería para que trabajara con él en las luchas de independencia y luego en el poder. Y Bello hizo caso omiso y se fue a Chile y se pasó la vida educando, educando. Y para mí, la mayor creación, ni siquiera me atrevo a decir que es el Código Civil, ni que son las otras obras que publicó. Para mí, su gran creación fue la Universidad de Chile, en las cuales estudiaron personas como Octavio Méndez Pereira, uno de los más grandes educadores que ha tenido este país, fundador, hizo lo que hizo Bello en Chile, fundó la Universidad de Panamá. Y ojo, la fundó mucho antes de 1935, cuando se fundó. Ya en 1926, que él era ministro de Educación, con motivo de un congreso, comprometió a un montón de países que estaban ahí presentes para crear la Universidad Interamericana o Panamericana, con un nombre que era internacional. Y nadie dio, ningún país dio ningún dinero. Y él convenció a Armodio Arias y en 1935 él hizo aquí lo que hizo Bello en Chile. Así que bueno, con esto les doy la bienvenida y pasamos entonces a los que van a contar cosas. Yo me voy a sentar en un sitio estratégico porque regreso a una reunión que todavía no ha terminado. Andrés Bello, el señor de la gramática para los americanos, figura que deciden destacar
con un nombre a una organización intergubernamental, la Organización del Convenio Andrés Bello. A continuación, palabras por doña Delva Batista, secretaria ejecutiva del convenio. Muy buenas noches, doctor Royo, ministro de Asuntos del Canal y también director de nuestra Academia Panameña de la Lengua. Señor cónsul, a todos los presentes que nos acompañan y a los que también nos acompañan virtualmente, entre ellos he visto allí a nuestra directora del IPANC, de nuestro Instituto de Patrimonio Cultural del Convenio Andrés Bello en Quito, Ecuador, y a otros les damos también la bienvenida y nuestro agradecimiento por estar presente en esta conmemoración de los 158 años del fallecimiento de don Andrés Bello. Tenemos siempre con el doctor Royo para hacer estas actividades 4 fechas insignias. Hay una que no hemos hecho nada, doctor, y es porque está, yo creo, muy cerca el 28 de noviembre, nacimiento de Andrés Bello, 29 de noviembre, pero el 14 de junio, que es cuando se gradúa como bachiller, también lo hemos celebrado, ese día inauguramos la sala. También hoy, pues la conmemoración de su muerte y el 10 de julio, aunque fue una locución, que fue cuando partió en aquel barco exilado a Chile. Son 4 fechas muy recordadas de nosotros en esta alianza que tenemos con la Academia para don Andrés Bello. Irrite la codicia por rumbos ignorados, a la sonante tetis y bramadores austros, el pino que habitaba del Betis fortunado, las márgenes amenas, vestidas de amaranto, impunemente admire los deliciosos campos del Ganges caudaloso de aromas coronado, tu verde y apacible ribera del Anauco, para mí más alegre que los bosques idalios. Este extracto de la Oda al Anauco, pequeño río de Caracas que desemboca en el río Guaire y recordado por sus bellos paisajes en el siglo XVIII y XIX. Hoy existe, pero no como fue inspirado por Bello en esta oda, porque este río hoy está sepultado sobre las avenidas de Caracas. Sigue existiendo gracias a esta oda, y de ahí la importancia de lo que Bello, así como otros, dejan en la historia de nuestra América Latina, de nuestra América, como decía el doctor Royo. Él siempre defendió un orden basado en el pensamiento por vía del idioma, la literatura, la fe y la historia, y el orden internacional mediante la consolidación de las repúblicas y su participación en la comunidad de las naciones a través de la diplomacia y el derecho internacional. Hasta su muerte, Bello realizó las labores de oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores para todo lo que se refiere a política externa, en el Ministerio de Hacienda, para cuanto significara política interna y administración. Estrechamente unido a Mariano Egaña, lidera la renovación jurídica de Chile, culminada con la Constitución de 1833, y ya fallecido Egaña, el Código Civil. A ello contribuye la acción que desenvuelve como senador desde 1837 hasta fallecer, y creador, como dijo el doctor Royo, de la Universidad de Chile en 1842. Y su autoridad máxima, 4 veces renovada y solo finalizada por la muerte. Opera decididamente
al nacimiento de la cultura republicana, por 23 años a cargo de El Araucano, periódico oficial, contribuye a conformar y a expresar un sinnúmero de materias políticas exceptuadas, la opinión del Estado, lo que podemos llamar la filosofía de los decenios portalianos. Cito a Vial, 2009, y así como los mencionados por el doctor Royo, muchos otros han creado una semblanza desde diferentes aristas de Andrés Bello. La más cercana en fechas, profesor universitario de Chile, Gorrochotegui, Alfredo Gorrochotegui, Jake, Murillo, y para qué mencionar otros, Greces, que han escrito mucho sobre la semblanza de Andrés Bello, y por tanto yo tampoco voy a extenderme de hablar de Bello, porque nuestro conferencista, Fernando Lolas, de la Academia Chilena de la Lengua, que nos acompañará esta noche, será quien nos exprese esa participación de Bello en la educación. Dijo el doctor que Bello sí fue muy inquieto como educador. Hablan mucho de Sarmiento, pero Bello fue profesor de Bolívar, a pesar de que solo le llevaba 2 años. Fue muy activo en la educación al punto de que hizo una entrega inconmensurable desde Caracas, dando clases particulares y privadas. Iniciaba su fama de estudioso y de joven tempranamente sabio, llevó a varias familias a solicitar su ayuda, incluso ad honore, para educar a sus hijos, entre ellas la de Libertador Bolívar. Apenas 2 años mayor que él. En Chile dio un paso significativo en materia de educación, también con el curso Legislación Universal en el Colegio de Santiago, y en su propia casa algo sobre literatura, filosofía, derecho de gentes y derecho romano. Pero ese legado del que hablaba el doctor Royo y que todos conocen, ciertamente, y hay una anécdota que quizás pueda sonar un poco mal en este momento, por eso no lo digo, pero lo voy a decir. Alguien llegó una vez al convenio y preguntó, este es el convenio Andrés Bello, quiero hablar con el señor Bello, ¿no? Entonces yo voy a tomar sus palabras, doctor Royo, esa invitación que hace, y desde nuestra organización, cómo promover usted a través de la ministra y nosotros a través de otras actividades, ese buscar la manera de cómo a nuestros escolares puede llegar ese conocimiento. Yo hoy estoy estudiando Derecho y la verdad es que estoy rodeada de muchos jóvenes y ellos me dicen, señora Delva, ¿cómo usted tiene tantas cosas en la cabeza? Y yo les llevo un libro, digo así, lean. Y me he convertido casi como la asistente de los profesores, lo cual me complace mucho, porque definitivamente hay un trabajo muy importante que hacer con nuestros jóvenes. No es culpa de ellos, no busquemos culpables, si el sistema, si la educación. Lo que tenemos es que sumarnos todos a ayudar. Siempre la fila de buscar culpables es muy larga, pero la fila de ayudar muy corta. Entonces pongámonos en la fila de ayudar. Y yo me sumo a esa invitación, doctor Royo. Y simplemente para terminar y dar paso a nuestro conferencista, quisiera que les mostraran nuestra sala Andrés Bello. Este es nuestro otro granito de arena a ese conocimiento de una obra tan importante, de este insigne personaje de nuestra América Latina, que ha podido dejar en nuestra memoria histórica. No solamente se trata de un libro de poemas, de un código civil, de la gramática, es el sentido que tiene
con esa intención integracionista y también de una sola patria y de nuestros valores, de nuestras costumbres, todo el trabajo de Andrés Bello, que aquí está en la sala creada por la Academia en honor a don Andrés Bello, con la colección del Fondo Andrés Bello, que por 30 años se recopiló desde diferentes lugares y que el CAP, en acuerdo con la Academia, pone al servicio no solamente de la comunidad panameña, sino de todos los países de nuestra América Latina. Pronto esperemos poder hacer la preservación digital de estos documentos que hoy solo podemos contemplarlos porque por su antigüedad corren el peligro de deteriorarse. Pero soñar es bueno y yo sé que pronto vamos a poder preservarlo y que en esa nueva sala de lectura que van a crear, doctor Royo, pueda existir esa tecnología para que junto a la obra que solo se contempla, la podamos tener en un medio digital para que puedan conocer esas primeras ediciones del Código Civil, de la gramática, del araucano, que todas reposan aquí en la Academia Panameña de la Lengua. Muchísimas gracias y que pasen una feliz noche y que puedan recibir con mucha complacencia la conferencia del doctor Fernando Lolas. Gracias. Para la presentación magistral de la noche, nos acompaña desde Chile don Fernando Lolas Stepke, quien es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. El doctor Lolas es graduado como médico psiquiatra de la Universidad de Chile y especialista en medicina psicosomática en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Es también doctor honoris causa por distintas universidades, como la de San Marcos de Lima, Perú, Córdoba, Argentina, Cuyo, Argentina, Ricardo Palma, Perú, entre otras de Brasil. Asimismo, se desempeña como director del Centro Interdisciplinario de Estudios de Bioética y del Programa de Ética Global del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y del Comité de Ética de la Asociación Mundial de Psiquiatría, entre otras organizaciones. Con ustedes desde Chile, don Fernando Lolas, quien nos presentará la conferencia La otra faceta de Bello y su impacto en la ciencia y en la vida universitaria. Cedemos la palabra a don Fernando. Bien, muchas gracias. Para mí es un verdadero placer y un privilegio poder dirigirme a ustedes en esta noche para recordar algunos aspectos de la vida y la obra de Andrés Bello que tanta importancia tiene para nuestra América y que tan fructífera labor desarrolló en Chile, país al cual emigró en 1829 a la edad de 47 años. Voy a dividir mi exposición en tres partes. En la primera quiero recordar algunos aspectos biográficos, sin duda conocidos, la mayoría por todos ustedes. En la segunda quiero detenerme en algunas de las obras capitales que Bello publicó mientras estaba en Chile. Y en la tercera me voy a dedicar precisamente al tema de la universidad, que fue una de las tareas que más le apasionaron en los últimos años de su vida, hasta su muerte en Santiago de Chile en 1865. No necesito recordar que Bello nació en Caracas en 1781 y que pronto adquirió una cultura humanística muy amplia y se hizo con las lenguas del latín, el francés y el inglés, y se graduó en la Universidad de Caracas. También fue redactor de la Gaceta de Caracas, uno de los primeros diarios impresos de esa república. Como funcionario de lo que era la Capitanía General, estuvo durante algún tiempo en funciones, hasta que en 1810, en compañía de Simón Bolívar y Luis López Méndez, se trasladó, como todos sabemos, a Londres, donde conoció al precursor Francisco de Miranda.
en cuya casa Bello encontró una biblioteca nutridísima que le permitió estudiar a los clásicos y en los cuales trabajó intensamente. Entre 1810 y 1829, Andrés Bello se casó 2 veces con damas inglesas. Tuvo una tarea muy importante en el intento de la junta que se había formado en Caracas para ser reconocida por el gobierno británico, empresa que no fructificó. En medio de graves penurias económicas, Bello se dedicó al estudio de la biblioteca del Museo Británico de muchas materias que fueron después convertidas en trabajos importantes. Se ha mencionado aquí los estudios que hizo sobre el poema de Mio Cid, que no alcanzó a publicar en vida, pero que fueron, en opinión de don Ramón Menéndez Pidal, el gran conocedor del poema, una de las aportaciones más significativas de la obra de Bello. En algún momento intentó volver a España, o por así decir, volver al servicio de España, pero no fue atendido. Fue invitado a la Argentina, pero también con sus amigos decidió esperar un poco más y en algún momento en la legación chilena fue invitado a trabajar por Antonio José de Irizarry, que era uno de los funcionarios extranjeros que trabajaban para el gobierno chileno en ese momento. Y en 1829, a la edad de 47 años, Bello llegó a Chile. En 1832, apenas 3 años después de haber llegado, se le concedió por gracia la ciudadanía chilena. Fue rector del Colegio de Santiago, una institución privada que compitió con el Liceo de Chile, que había sido fundado por el español José Luis de Mora, y también tuvo cargos importantes, primero en el Ministerio de Hacienda como oficial mayor y después en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en aquella etapa estaba fuertemente señalado por la terminación de la crisis y la guerra civil que había sacudido a Chile y que terminó con la famosa batalla de Lircay en 1829, para dar paso a un gobierno bastante autoritario y a un ministro que en Chile se recuerda como el fundador de la República, que fue don Diego Portales. No me cabe la menor duda que gran parte de la correspondencia en inglés que Diego Portales envió a Europa y gran parte de los trabajos que se hicieron los redactó Andrés Bello, aunque no siempre su nombre aparece en muchas de esas cartas. Como ha recordado el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, el director de la Academia Panameña de la Lengua, Bello tuvo siempre una inquietud muy importante por los asuntos del lenguaje. Ya antes de 1810 había publicado una especie de consideración sobre los tiempos verbales de la lengua castellana, y el estudio del poema de Mio Cid tenía para él una significación enorme. Recientemente, en el año 2013, 2 estudiosos chilenos, Iván Jaksic y Tamara Avilés, han publicado lo que se llaman los Cuadernos de Londres. Los Cuadernos de Londres son 13 textos en los cuales Bello anotó día tras día, en trabajo incansable en la biblioteca del Museo Británico, todas las lecturas que hacía y sus comentarios. Muchas de ellas están hechas en lenguas antiguas, están hechas en latín y están hechas también con el fin de convertirse en materiales para obras que posteriormente publicaría. La preocupación de Bello por el lenguaje tenía que ver sobre todo con la idea de que la descomposición del Imperio Español, de la monarquía hispánica, pudiera resultar en una especie de babelización de la lengua española en los países de América. De allí que sus esfuerzos
que culminaron en la famosa Gramática de la Lengua Española para Americanos, publicada en 1847 y que gozó de numerosas ediciones, se convirtiera en una especie de obsesión. Propuso también modificar la gramática de la lengua española y fue adoptada durante un tiempo en Chile sus interesantes modificaciones ortográficas que posteriormente no prosperaron ni se quedaron permanentemente. En su calidad de senador de la República, que fue también electo en alguna de sus etapas tempranas de la vida nacional, colaboró activamente en la formulación de numerosas legislaciones y trabajó durante 20 años en la redacción de un código civil que finalmente vio la luz en 1855 y empezó a aplicarse en 1857 en Chile y fue imitado, no voy a decir copiado, pero fue inspiración de algunos otros como el de Vélez Sarsfield en Argentina y de otros. Bello fue un gran codificador y en ese sentido hay toda una obra que se dedica a ver su pasión por el orden. La pasión por el orden es el título de un libro de Iván Jaksic, uno de sus biógrafos chilenos más connotados, que empezó a trabajar en esta redacción del Código Civil, que con muy pocas modificaciones ha durado pero muchísimos años. La otra aportación importante de Bello, aparte de la gramática de 1847 y del Código Civil, fueron las poesías, los poemas que compuso, que fueron en muchas veces poemas didácticos, e iniciaron una suerte de renovación de la lírica en Hispanoamérica. La estancia de Bello en Chile no fue tampoco exenta de polémica. Tuvo muchos detractores y precisamente me quiero referir al tema que a ustedes les parece interesante hoy día, que es la Universidad de Chile. La verdad es que la tradición universitaria en Chile empieza en 1622, con la fundación por parte de la Orden Dominicana de la que se llamó Universidad de Santo Tomás. Esta institución fue una universidad de las que se llaman menores, porque en aquel tiempo los criollos, las personas que vivían en Chile, para hacer estudios mayores debían dirigirse a la Universidad de San Marcos en Lima, que era la capital del virreinato, y en esa Universidad de San Marcos podían estudiar Derecho, Medicina y otras ciencias. La Universidad Menor de Santo Tomás fue reemplazada en 1745 por la que se llamó la Real Universidad de San Felipe. Y esta institución es muy importante porque en ella se graduó Andrés Bello en cánones y leyes. Y esta Universidad de San Felipe, que después con la vida republicana perdió su apelativo de Real, fue reemplazada por una institución que se llamó Universidad de Chile en el año 1839. Esa conversión de la Universidad Real en la Universidad Republicana se produjo en un momento en que en Chile había una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y es por eso que la conversión de una institución en otra pudo hacerse solamente por un decreto supremo del año 1839. Bello siguió trabajando en la inspiración de esta institución para inaugurarla solemnemente el 17 de septiembre de 1843, en una pieza oratoria de la cual cabe destacar tres ideas centrales. Primero, Bello no dice que la Universidad de Chile sea una nueva institución. Él dice y emplea una palabra que ha dado lugar a muchos debates, que es una refundición de la vieja Universidad Real. No dice refundación, dice refundición. En segundo lugar, la idea de Bello de la Universidad de Chile no era la de una institución docente. De hecho, él nunca fue profesor
de la Universidad de Chile, porque la convicción que tenía él de la universidad era una suerte de academia de gentes de letras y de ciencias que tenía que ejercer una labor de supervisión de toda la educación en el territorio nacional. Y por lo tanto las facultades se componían de personas invitadas, del mismo modo que lo son nuestras academias en la actualidad, y entre otras personas que llegaron a ser miembros de esta universidad que se creaba en 1843, estuvo precisamente Domingo Faustino Sarmiento, que no siempre tuvo con Bello una relación, digamos, amistosa. Tuvieron algunas diferencias respecto a cómo debían conducirse las sendas de la educación. Las profesiones no se enseñaban en la Universidad de Chile, sino en otra institución creada durante los primeros años de la República, que fue el Instituto Nacional. Y fue solamente hacia 1879, ya muerto Bello, sucedido por don Ignacio Domeyko, un hombre que había llegado de Lituania a trabajar a Chile, que la Universidad de Chile empezó a ser una institución propiamente docente. La idea de Bello era que la institución universitaria tenía que tener la supervisión general de toda la educación en el territorio chileno y por lo tanto tenía que supervisar y los alumnos debían rendir exámenes ante esta institución después de haber concluido sus estudios en el Instituto Nacional. Es importante destacar también que Bello no fue el primer rector de la Universidad de Chile, porque la Universidad de San Felipe se extinguió, ya lo digo, por el Decreto Supremo de 1839, y entre 1839 y 1843, en que se instala la nueva universidad, el rector de esta nueva universidad siguió siendo el canónigo Luis Alfredo Meneses, que fue el último rector, por así decir, de la Universidad de San Felipe y el primer rector de la Universidad de Chile. El discurso de Bello del 17 de septiembre de 1843 tiene otra idea fundamental. Es la idea de que una de las misiones de la institución debe ser inculcar la virtud en los ciudadanos, la sensación del orden, y decía también, todos los saberes se tocan. Esa universalidad de su conocimiento fue una de las marcas de su trabajo, que lo llevó a escribir incluso un libro de cosmografía que se publicó en 1841 y del cual en numerosas ocasiones en que me ha tocado inaugurar pequeñas escuelas en el norte de este país, he hecho referencia porque Bello hizo un texto de cosmografía al más puro estilo de los que se escribían en Europa en aquella época. También Bello, después de publicar su gramática de la lengua española para americanos, y todos sabemos que en la Real Academia en Madrid está su nombre en las paredes de esa venerable institución, porque él fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia Española, aun cuando en Chile todavía no teníamos una academia de las derivadas de la Real Academia Española. La Academia Chilena fue la sexta que se instaló de las derivadas de la Academia Española en 1885, y su primer director fue un escritor chileno, fundador de la novela en Chile, que se llamó José Victorino Lastarria. Pero en ese periodo de 1861 a 1885, Bello fue, por así decir, una avanzada de la lengua española castiza, peninsular, en nuestro país. No hay que olvidar que en los años 1865 y 1866 Chile entró en una guerra con España, una guerra causada por un problema que había con unas islas peruanas. Para apoyar al Perú en una acción solidaria, Chile declaró la guerra a España y 1865 y 1866 el puerto de Valparaíso fue bombardeado por la escuadra española al mando del comandante Méndez Núñez en la época en que gobernaba España la reina Isabel II.
Eso retrasó considerablemente las relaciones entre la metrópoli y la reciente república. No hay que olvidar que aunque en 1810 se había formado la primera junta de gobierno, fue solamente en 1818 que en Chile se proclamó la independencia, que no fue reconocida por España sino hasta muchos años después. Pero el secretario perpetuo de la Real Academia de Madrid, Francisco Tamayo y Baus, trabajó intensamente para que en Hispanoamérica se establecieran academias que fueran el reflejo de la Real Academia de Madrid. Y es así como de todas las academias fundadas, la de Chile fue la sexta y data de 1885. En este aporte que hizo Bello a la educación en Chile, hay que destacar además que siempre consideró esta unión entre las distintas disciplinas como una de los fundamentos de la tarea universitaria. Y ya digo, la primitiva Universidad de Chile, aquella de Bello, no estaba destinada a enseñar profesiones, cosa que solamente se instaló en 1879 con Ignacio Domeyko, que la hizo ser una institución docente. Y Bello tenía una concepción de que la universidad debía ser una suerte de academia que supervisara la vida intelectual de la nación. En todo este periodo hay que recordar además que Andrés Bello participó activamente en muchos procesos legislativos y políticos, y todos los presidentes de la época, desde Juan Ignacio Pinto, que fue el que lo recibió, que era el último de los presidentes liberales, por así decir, tuvimos. Después se inició una época de un gobierno conservador que duró 4 decenios, y en esos 4 decenios Bello demostró lo que podríamos llamar un progresismo conservador, una idea de que el orden era absolutamente necesario para la consecución de los fines republicanos. Y Bello veía en el lenguaje, y sobre todo en la ley, decía: la verdadera patria de los ciudadanos es la ley, y la ley es la expresión lingüística del orden. El lenguaje que Bello veía amenazado, sobre todo sus estudios de Londres, como he dicho, hemos editado en el año 2013 los llamados Cuadernos de Londres, que son 13, a él lo impresionó mucho la disolución del Imperio Romano y la fragmentación del latín en tantas lenguas romances, y pensaba que la independencia de las repúblicas o de los distintos regímenes políticos que hubo en la América hispana en aquellas épocas podía conducir a una fragmentación lingüística que era conveniente y aún más necesario evitar a toda costa. Tal fue el sentido de la gramática de Bello, que tuvo numerosísimas ediciones aún en vida de Bello, y que sirvió, como decía Amado Alonso, como una especie de guía para la constitución de una sociedad en la cual a través del lenguaje se cumpliera esta especie de utopía del orden que Bello veía amenazado precisamente por esta disgregación lingüística, que también era una disgregación intelectual. Esta idea de la pasión por el orden es la que da el título a la obra de Iván Jaksic, una de las biografías más recientes que hemos tenido acá en Chile, y también a la configuración de la cátedra Andrés Bello que existe en la Universidad de Chile, en la cual participan personas de muy diversas disciplinas, desde científicos hasta filólogos, literatos y personas que se dedican a las ciencias políticas. La pasión por el orden de Bello tenía que ver también con estudiar los orígenes de la lengua española. De allí su interés tremendo, no solamente por el poema de Mio Cid. Hay 2 de los cuadernos, de los 13 cuadernos de Londres, que están expresamente dedicados a Lope de Vega. Y también una interesantísima elucubración sobre el poema de Alonso de Ercilla llamado La Araucana,
que es una muestra de la poesía épica trasladada a tierras americanas. Alonso Ercilla, como militar, como decía, aquí llegué donde otro no ha llegado, en la guerra de Arauco, en una permanente lucha contra los aborígenes mapuches que dieron una sustantiva defensa y que duró hasta que Chile fue independiente. Solo entonces se hizo lo que se llama la pacificación de la Araucanía. La Araucana constituye para nosotros un verdadero poema fundacional y también Bello le dedicó importantes estudios y sobre todo tuvo algunas polémicas con algunos autores de Estados Unidos, como Ticknor, por ejemplo, que sostenían que el origen de la lengua española tenía mucho que ver con la herencia arábiga, cosa que Bello, a pesar de la importancia que tiene el árabe, sobre todo el árabe del al-Andalus, en las lenguas latinoamericanas, Bello sostenía que más bien el origen de la lengua era diferente y ligaba mucho sus estudios a la influencia de los dialectos provenzales. Pero lo que yo quería decir a propósito de la influencia de Bello es que durante su larga vida acá en Chile hizo muchas cosas además del trabajo como promotor de la que ha sido la universidad más antigua del continente. Y hay que decir que una de las importantes aportaciones que hizo Bello fue considerar que la universidad tenía un papel rector en toda la educación, no solamente en lo que hoy llamamos estudios superiores, sino que era más bien una superintendencia de educación, cosa que no fue fácil. Los políticos de la época a cada paso trataban de reducir el presupuesto de la naciente institución. Y es muy interesante leer en un plano casi anecdótico las discusiones que se producían en el Parlamento acerca del presupuesto que tenía que darse a la Universidad de Chile. Y como digo, durante la vida de Bello, la universidad no fue una institución docente, fue una institución académica que dirigió los destinos de la nación desde el punto de vista educativo en una suerte de carácter superior, y los miembros de las distintas facultades eran elegidos en base a sus méritos, igual como hoy hacemos en la elección de los académicos en las distintas academias. Cuando Bello muere en 1865, repasa su vida, una vida de grandes penurias económicas en Londres, una vida de mucha tristeza porque su primera esposa, Mary Ann Boylan, había muerto en Inglaterra y murió el tercero de sus hijos. Bello también reeditó una gramática latina que preparó uno de sus hijos, y ya en 1881, en el centenario de su nacimiento, se hizo la que fue tal vez la primera edición de una suerte de compilación general de sus obras completas. Pero sin duda la edición más completa que existe fue hecha después en Caracas, en la Casa de las Américas, y los eruditos bellistas caraqueños como Pedro Grases y otras personas han contribuido a perfeccionar este legado. Y ahora, con la publicación de los Cuadernos de Londres, que datan de apenas hace 10 años, acá en Santiago, y una antología que preparamos con el nombre de Gramática de la Libertad, para recoger todas esas aportaciones lingüísticas y filológicas de Bello, es que estamos haciendo los esfuerzos para rescatar su legado. Su primer biógrafo fue don José Miguel Amunátegui Aldunate, al que siguió José Miguel Amunátegui Reyes, y la obra no se completó sino hasta mucho tiempo después, porque los papeles quedaron en posesión de una familia, y solamente después don Alamiro de Ávila Martel, director del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, que me tocó renombrar con ese título cuando fui vicerrector
de la Universidad de Chile en los años 90, entre 1993 y 1998, preservando muchos de estos documentos. Por de pronto, los 13 cuadernos de Londres son una joya bibliográfica que recién ahora está a disposición de los eruditos y trabajadores. En síntesis, yo diría que Andrés Bello, chileno de adopción, nunca dejó de añorar su patria venezolana, nunca dejó de respetar la lengua española como una importante aportación a la cultura occidental y nunca dejó de esperar, tal vez dirán algunos incansablemente, que nuestras repúblicas tuvieran orden y que el orden venía del lenguaje y de la ley. Por eso nosotros no solamente tenemos la cátedra Andrés Bello en la Universidad de Chile y también en la academia celebramos frecuentemente recuerdos de su obra, sino que también en Chile una universidad privada, se llama precisamente Universidad Andrés Bello, y también hemos reconstituido los cuadernos que Bello publicaba en Londres, tanto la Biblioteca Americana, que alcanzó a durar apenas 2 años, como el Repertorio Americano, que tuvo 4 tomos en los años 1824 a 1826, e incluso una editorial chilena se llama así Biblioteca Americana, en recuerdo de Andrés Bello. Por lo tanto, para mí ha sido un placer compartir con ustedes esta tradición bellista que cada día nos depara nuevas sorpresas y que está abierta para que todos los investigadores puedan seguir manteniendo el espíritu universal de insobornable humanismo que tuvo Andrés Bello y que como redactor del Araucano, que después se convertiría en el diario oficial de la República de Chile, no solamente escribió numerosísimos artículos sobre letras y ciencias, tradujo incluso fragmentos del viaje de Darwin, que en los años 35 y 36 pasó por Chile Charles Darwin en ese famoso viaje que hizo siguiendo las huellas del barón Alexander von Humboldt, a quien por lo demás Bello conoció en Caracas y con quien departió extensamente sobre la obra de su hermano, Wilhelm von Humboldt, fundador de la Universidad de Berlín y también un filólogo destacado. Es sorprendente ver cómo Darwin tradujo fragmentos del Voyage, del viaje de Darwin, y los publicaba en este periódico El Araucano, que con el tiempo, como digo, se convirtió en el diario oficial de la República de Chile. Les agradezco la atención y espero que podamos continuar dialogando en muchas ocasiones. Muchas gracias. Escuchar al doctor Lolas nos permite valorar en su justa medida las obras que integran el Fondo Andrés Bello y que reposan en esta Academia de la Lengua como la custodia de las obras de tan insigne pensador. Para cerrar este acto, cedemos la palabra al cónsul de la República de Chile en Panamá, don Pablo Segura. Buenas noches, ministro y director de la Academia Panameña de la Lengua, doctora Aristides Arroyo, señora secretaria ejecutiva del convenio Andrés Bello, doctora Delva Batista, señora embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, amigas y amigos todos. Para mí es un honor estar acá presente en representación de la Embajada de Chile para acompañarnos en esta hermoso evento en honor a Andrés Bello. También extiendo excusa de parte de mi embajador Alejandro Sfer, que lamentablemente por temas de compromisos previamente asumidos no pudo asistir. Él es
él estudió efectivamente en la Universidad de Chile, así que realmente tenía muchas ganas de asistir, pero lamentablemente no pudo. Y si bien yo no estudié en la Universidad de Chile, sí como miembro del Servicio Exterior de Chile, estudié en la Academia Diplomática Andrés Bello, por lo tanto creo que califico para dar algunas palabras. Bueno, se cumplió lo que temía después de tremenda clase magistral que nos dio el doctor Fernando Lola. Pudo dar un buen aporte respecto del legado del gran Andrés Bello. Bueno, maestro, educador, escritor, político, jurista, diplomático, filósofo, periodista, ensayista, traductor, intelectual, académico, poeta. Podríamos seguir toda la noche con la multiplicidad de este grande de América Latina y el mundo. Bueno, basta decir que el gran Andrés Bello es uno de los intelectuales más influyentes del siglo XIX, quien dejó un legado profundo y extenso en América Latina, sobre todo en las instituciones políticas y jurídicas. Como jurista fue el principal impulsor y redactor del Código Civil de Chile, una de las obras jurídicas americanas más novedosas e influyentes de su época. Bajo su inspiración y con su decisivo apoyo, en 1842 fue creada la Universidad de Chile, institución de la cual se erigió en primer rector por más de 2 décadas. Si bien nació en Caracas, un orgulloso venezolano, me permito destacar que en 1832 el Congreso chileno le concedió la nacionalidad chilena por gracia a tan solo 3 años de arribar a nuestro país. Bueno, alcanzó lo que pocos en Chile han logrado, ser objeto de reconocimiento en vida en nuestro país. Bello fue un defensor acérrimo de la educación y la cultura. Jugó un destacado rol en la forja de la institucionalidad que dio forma a Chile como una nueva nación. Además, su pensamiento y obra jurídica tuvieron una gran influencia en el desarrollo del derecho civil latinoamericano. Bueno, no podemos dejar de destacar su gran obra, La Gramática de la Lengua Castellana de 1847, obra fundamental para el desarrollo de la concepción de nuestra lengua, la que comparten la mayor parte de los países latinoamericanos. Podríamos seguir hablando del legado monumental de Bello por horas. Esta noche me centraré particularmente en su pensamiento y filosofía, que nos deja grandes lecciones para los tiempos actuales. Como comentamos en un principio, Bello se destacó en un sinfín de disciplinas y artes, por lo que su capacidad de ver el mundo de manera holística le permitió desarrollar una capacidad extraordinaria, sobre todo para su época, para sentar las bases culturales y sociopolíticas que nos rigen el día de hoy. Su influencia ha sido fundamental para el desarrollo de lo que en el siglo XX ha sido el derecho internacional y la aspiración democrática que compartimos los países de la región en la actualidad. La democracia no solamente es elección popular de nuestros representantes políticos, sino también es la institucionalidad, las leyes que forman la república. Leyes ante las cuales los ciudadanos y ciudadanas somos iguales, sin distinción alguna, sin importar nuestro origen, riqueza y la más diversa de las identidades. Ante las leyes somos iguales. Pero la igualdad no tiene valor si no existe la integración y la vinculación. Bello lo hizo vivo en su obra a través de sus notables aportes a la lengua, la cultura y la diplomacia, en donde la construcción de puentes para conectar a las personas es un objetivo en sí mismo. Puentes, o más bien canales, ya que estamos acá en el país de los hubs y el Canal de Panamá. La importancia de los vínculos lo retrata en su famoso discurso inaugural de la Universidad de Chile. Lo sabéis, señores, todas las verdades se tocan. Lo anterior refleja su filosofía amante del diálogo, la apertura y el encuentro de perspectivas. Estas palabras tienen una relevancia cada vez mayor en nuestros tiempos, frente al auge de la polarización, la intolerancia y de redes sociales que en vez de fomentar el intercambio de ideas, se han convertido
en fuente de autoafirmaciones dentro de burbujas, las que solo refuerzan sus propias convicciones y visiones parciales de la realidad. La falta de diálogo la vemos lamentable y trágicamente en cruentos conflictos internacionales, los cuales nos dividen cada vez más. Recurrir al legado de Bello hoy en día es recuperar el sentido humanista y fraterno que estamos llamados a recuperar y que nos ha convocado el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a todos su presencia en este interesante conversatorio donde se retrató a un hombre que es orgullo de nuestra América. Y los invitamos a quienes lo deseen a realizar un recorrido por la Sala Andrés Bello. En la puerta los esperará doña Marisa de Talavera, quien los guiará. Además, los invitamos a un pequeño brindis que estará bajando la escalera al salir de la sala de actos de la Academia. Muchas gracias y buenas noches. Palabras por doña Delva. Solamente para agradecer al doctor Fernando Lolas su extraordinaria conferencia, que haya aceptado la invitación de la Academia y del Convenio Andrés Bello para deleitarnos con tan maravillosa semblanza de don Andrés Bello. Muchas gracias, el doctor Lolas. Gracias a ustedes. Buenas noches.